En esta última conferencia quiero compartir a ustedes el mensaje llamado creer para poder vivir o creer para vivir. En Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, creyeron viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que es en el hombre. En esta conferencia en la que estamos celebrando hoy, domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo, en la conferencia anterior hablé sobre las evidencias, consigan la conferencia de la resurrección. Vamos a ver lo importante que es la diferencia entre creer y tener fe. Porque si yo le pregunto a una persona, ¿tú crees en el rey Felipe de España? Sí, claro. Pues salen los periódicos. ¿Crees en el príncipe Harry de Inglaterra? Claro que creo en él. Pero ¿confías en él? No digo, ¿a qué se refiere usted con confiar en él? Creo que es un personaje, como creo en Cristóbal Colón, Napoleón Bonaparte, y creo en Jesús también porque nació de una virgen en Belén, de Judea, fue muerto y resucitado a los 3 días. Pero ¿confías en él? ¿Le sigues? Entonces, qué importante es que podamos desarrollar esta conferencia y tratar específicamente de ver la diferencia entre una y otra cosa. Hace algunos años, el director de la NASA, Wernher von Braun, un alemán que fue nacionalizado norteamericano y que fue el que diseñó el cohete que fue a la Luna en 1969, con los primeros 3 astronautas que salieron del mundo y llegaron a la Luna. Wernher von Braun salió escapándose de los nazis y lo nombraron director de la NASA en Estados Unidos porque era un científico matemático, físico matemático, de extraordinaria capacidad e inteligencia. Todos los días Wernher von Braun tenía estudios bíblicos con todo el personal de la NASA antes de comenzar a trabajar. Entraban a las 8 de la mañana y los citaba a las 7:30. En una oficina grandísima, sacaba la Biblia y les compartía la palabra de Dios todos los días. Sin embargo, en los últimos discursos que él dio en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, dijo estas palabras: la credulidad es virtud de gente que no piensa o razona. La incredulidad de gente que razona superficialmente. En cambio, la fe cristiana es el resultado de razonar profundamente, pero al mismo tiempo reconociendo con modestia las limitaciones del conocimiento humano. Y así es, efectivamente, todos los seres humanos, de otra manera u otra, creemos en alguien o en algo. Pero lo importante en la vida no solo es creer, sino en quién creer. Vamos a ir poco a poquito avanzando para que quede claramente en nuestra mente y en todos ustedes que nos escuchan, si tú eres realmente o no eres realmente cristiano. Y si tu creencia es como la de los que seguían a Cristo al principio, que dijeron, creemos en Cristo, pero Jesús sabía que no podía confiar en ellos. Confiaban porque habían visto los milagros que él había hecho, pero no estaban dispuestos a seguirlo después de creer. ¿Me van siguiendo? Nuestras creencias, o en lo que tú crees, va a determinar tu moral. Dice Proverbios 23:7, como es en su corazón, así es. Si tú crees que la homosexualidad es buena, pues vas a hacer actos contrarios a la sexualidad.
Si tú crees en Carlos Marx y en Federico Engels o en el Che Guevara, en la ideología del comunismo, vas a abrazar esa filosofía y vas a seguir a estos hombres. Si tú crees en Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis psicológico o el padre de la psicología moderna, pues vas a seguir a Sigmund Freud. Y si crees en el Dalai Lama, pues lo vas a seguir a él. Y así nosotros determinamos lo que somos por lo que creemos. Si tú crees que no hay ningún problema en estar casado y tener un amante, eso va a determinar tu moral. Y al ratito, pues, como tú crees que no es malo y que mientras estés con tu esposa y le pongas el departamento y pagues la casa y le des la comida, como macho camacho, en ese momento, ¿verdad?, va a determinar que eres una persona corrupta moralmente. Mucha gente cree en los ovnis, en la teoría de la evolución, en las filosofías orientales, en el comunismo. 85 millones de alemanes creyeron que Hitler era el salvador de Alemania. Llegó Hitler en 1938-39 con el Partido Nacional Socialista Alemán y sacó a los comunistas de Alemania. Inventó o fabricaron el primer Volkswagen, que significa el carro del pueblo. Fernando Porsche hace el primer carro Porsche. Comienzan las industrias y las empresas a trabajar y los alemanes dijeron: este es el hombre en el que debemos de creer, él va a sacar a Alemania adelante. Otros creen en que la tierra es plana. Hoy lo comentaba en la mañana, que hace algunos meses o algún año, no tiene más de 2 años, que comenzó a hacerse viral, no sé qué loco fumó ni qué fumó, que comenzaron en las redes sociales a hacer viral que la tierra era plana. Y personas inteligentes, amigos míos, que me mandaban correos, me decían: Armando, es que es mentira las fotos de la NASA y la tierra realmente es plana. Y además en la Biblia hay pruebas de que la evidencia que la tierra no es plana, que no es redonda, sino que es plana. Yo simplemente les contesté a todas estas personas lo siguiente: ¿de veras quieres saber qué forma tiene la tierra? Ve un eclipse de luna. En un eclipse de luna se ve claramente la redondez de la tierra. Y aunque no es una pelota completamente redonda, un poco ovalada, la tierra no es plana. Y si no te convence, pregúntale a algún piloto de American Airlines, de United Airlines, de Aeroméxico, si la tierra es plana. Si cuando van en el avión hacen esto y se caen. O si pueden realmente ver las 4 puntos de la tierra, norte, sur, este, oeste, al mismo tiempo, porque si la tierra es plana no nos podríamos ver más que oriente o occidente, o norte o sur. En fin, tantas babosadas, tantas tonterías que sacan y que publican y que se llegan a creer sin ninguna razón de ser más que fe ciega. Esto es lo que se llama fe ciega. ¿Desde cuándo se enseña que venimos de chita? Desde que Charles Darwin postuló la teoría de la evolución. Pruebas científicas de que venimos de los animales, ninguna. Nunca se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie. El perro siempre ha sido perro, el gato siempre ha sido gato, el toro siempre ha sido toro, las jirafas siempre han sido jirafas. Nunca has cruzado 2 especies como un caballo con una burra. ¿Y qué nace? Una mula. Y la mula nace híbrida porque violó las leyes de la genética de Dios, establecidas desde la primera página del libro del Génesis. ¿Y cómo es posible entonces que los maestros enseñaron en la universidad, venimos de los animales, y se llegó y se sigue llegando en muchas universidades a enseñar que venimos de los animales, que fuimos una amiba o fuimos un parásito en el pasado y que tenemos que evolucionar con la tecnología y ahora el transhumanismo y crear una raza mejor? Porque si somos evolucionistas, pues es el momento con la tecnología que tenemos
de poder evolucionar. Esto, damas y caballeros, santos de Dios, solo nos demuestra una cosa: el profundo pecado humano ha afectado la mente humana, que nos ha convertido en personas irracionales. ¿Quién es una persona que se pueda decir científica? Mira, si tú eres estudiante, para que algo sea científico, necesita ser demostrado en probetas, en tubos de ensayo, en un laboratorio. Y entonces es científico. La teoría de la evolución, vuelvo a repetir, jamás se demostró. Es una teoría, una hipótesis, una filosofía, una ideología, como muchas que hay. Pero se llega a enseñar como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano, supuestamente racional, no examina las evidencias para determinar si algo realmente es una verdad absoluta, si algo es científico, si algo es verdadero y es real. ¿En qué nos manda creer Dios en la Biblia? ¿Por qué Dios quiere que creamos en su Hijo Jesucristo? Y no en el Dalai Lama, ni en Confucio, ni en Mahatma Gandhi, ni en Zoroastro, ni en Buda. ¿En qué nos va a beneficiar creer en el nombre de Cristo? Estas preguntas demandan respuestas claras. Tenemos que comenzar a despejar nuestra mente y ver todo con más claridad en la vida para poder pensar racionalmente. Ahora, desgraciadamente, dentro del cristianismo, vayamos a Juan capítulo 4, el encuentro de Cristo con la mujer samaritana, y han clasificado el cristianismo otra vez por ignorancia como una religión. Si examinamos etimológicamente la palabra religión, la etimología es la rama del conocimiento que busca la raíz y el significado de las palabras. Entonces, cuando buscamos la palabra religión, la encontramos que viene del latín. Re significa volver a o regresar. Ligos, religión, viene de ligos, que significa ligar o unir. Religión, volver a unir. ¿Qué son las religiones? Sistemas inventados por los seres humanos: hinduismo, mormonismo, islam, zoroastrianismo, la religión que tú me quieras. Todas buscan de alguna manera de que el ser humano se vuelva a reunir con una deidad, con un Dios o con muchos dioses. Porque Dios puso la eternidad en nuestras vidas, Eclesiastés 3:11, y buscamos de alguna manera que necesitamos algo que trascienda y que nos conecte con Dios. Pero estamos en un mundo, 1 Juan 5:19, donde Satanás lo controla por las mentiras. Y para que un ser humano pueda distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Hay millones de espíritus en el universo. Hay un solo espíritu que es de la verdad, nada más uno, el Espíritu de Dios. Si tú lo tienes, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la mentira. Libre de la esclavitud en la que el mundo entero se encuentra sumergido actualmente. En Juan 4 encontramos un clarísimo ejemplo de diferencia entre lo que es las religiones y lo que es el cristianismo. Cristo llega a Samaria y tenía una cita del Padre, porque el Padre le arregló su agenda a Cristo, que se encontrara con una mujer inmoral. No era prostituta,
pero la Chulis llevaba 5 matrimonios. Y con el que vivía en Amaciato. Imaginémonos, pobrecita, ¿verdad? Una mujer inmoral. Y las mujeres que no eran inmorales, las decentes, muchas de sociedad, en Samaria iban por el agua cuando no había sol, a las 7, 8, 9 de la mañana. Y cuando eran las 12 del día, que era el sol más caliente, pues iban las mujeres inmorales a sacar agua, para que nadie las viera. Y Cristo tenía una cita con esta mujer a las 12 del día. Entonces se encuentra a esta mujer sacando el agua de un pozo, para hacer la historia corta, y Cristo no llega a decirle, eres esto, eres aquello, dame de beber. Y voltea a ella y se da cuenta que él es judío, y los judíos no pasaban por Samaria, porque en la cautividad babilónica, 600 años antes de Cristo, los judíos fueron llevados a Babilonia y mezclaron mucho del judaísmo con el paganismo. Y en Samaria había judíos que no eran completamente, que no seguían la Torá. Y los samaritanos los veían como enemigos, ¿verdad? Ellos no son de nuestra iglesia o de nuestra religión. Entonces la mujer se sorprende que un judío le esté pidiendo de beber. Y veamos lo que dice el versículo 13. Versículo 10. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde? ¿Qué quiere decir eso de agua viva? ¿De qué estás hablando? En otras palabras, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le dijo a esta mujer, mujer, tú estás buscando saciar tu sed en los hombres, y vas de un hombre a otro hombre a otro hombre. Hay hombres que van de una mujer a otra mujer a otra mujer. Hay hombres que van de un negocio a otro negocio, buscando siempre hacerse millonarios o creyendo que en otra mujer que no es tu esposa vas a ser feliz. Elizabeth Taylor, la mujer más bella del siglo XX, artista de cine de Hollywood, 9 maridos, la Chulis. Porque así están los artistas de Hollywood, ¿verdad? Igual los hombres, o sea, son tan bonitas y son tan guapos y también parecidos que, no, pues hay otra mejor y otra mejor. Y vas a seguir probando y vas a descubrir que estás vacío, que nunca encontrarás la satisfacción interior más que en Dios. Busca donde quiera en este mundo y siempre tendrás sed, siempre tendrás algo que te falta en lo más íntimo de tu corazón. Pero yo te voy a dar un agua, todavía no lo entendía la mujer, que va a calmar tu sed para siempre, como lo vamos a ver. Veamos ahora la conversación de la mujer con Cristo, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga a sacarla aquí. Jesús le dijo, llama a tu marido. Qué amor de Jesús por los pecadores. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. O sea, Jesús le pudo haber dicho, saca a tu amante, ¿verdad? Pero no le dijo eso a Jesús. Él no vino al mundo a condenar el mundo, él vino a salvar a los pecadores, que reconocieran el pecado en que vivían. Por eso las prostitutas y los borrachos, parranderos y jugadores iban adelante de los que se creían religiosos al reino de Dios. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y le dice a Jesucristo, porque 5 maridos has tenido, vieja adúltera, vieja fornicaria, no tienes vergüenza. Eso le dijo. Vean el contacto de Jesús con esta mujer. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido,
esto has dicho con verdad. Imaginemos a la mujer, en ese momento dice, si este es profeta, acaba de pasar por acá y conoce toda mi vida, que he tenido 5 maridos y que vive un amaciato con otro. Dios mío santo, y comienza ella a hacerse así, me imagino, ¿verdad? Le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Y entonces la mujer samaritana, a pesar de que era muy inmoral, era muy persinada, era muy religiosa. Y le dice a Cristo, versículo 20, nuestros padres adoraron en ese monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, unos dicen que la iglesia católica, otros que la bautista, otros que la nazarena, otros que la amistad cristiana, otros que la iglesia mormona, y el mundo está así. ¿Cuál de todas las iglesias que hay dice la verdad? Es lógico. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Unos dicen que el hinduismo, que el budismo, que el islam, que el mormonismo, que los testigos de Jehová, que el séptimo día, que los evangélicos. ¿Cuál es la religión verdadera? Escuchen a Jesús, versículo 21. Jesús le dijo, créeme. Ahí está la respuesta. ¿Quién tiene la verdad? Jesús. Si tú le crees a Jesús, no a las religiones, ni a los fundadores de las religiones, ahí tenemos que comenzar. Para encontrar la verdad, tienes que creerle a Jesús. Créeme, le dice Jesús, que la hora viene cuando ni en esa iglesia, ni en esa iglesia, ni aquella, ni por acá, ni en esta religión, adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú puedes ir a una iglesia, a esta, o a mormones, testigos de Jehová, puede ser hindú, puede ser musulmán, no me importa la religión a la que tú vayas. Mi pregunta es la siguiente: ¿sigues a Jesucristo? El hecho que vengas a esta religión evangélica o protestante no te hace cristiano. Es como entrar a McDonald's y crees que vas a salir de McDonald's convertido en hamburguesa. El hecho que vengas a la iglesia no te convierte en cristiano. Venimos para recibir a Cristo y fortalecer nuestra fe, pero no es la iglesia la que salva, es una persona. Viene la hora, cuando no es en ningún templo, en ninguna filosofía, en ninguna religión, cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Si tú tienes a Jesús, no eres una persona religiosa, eres una persona que sigues a un hombre que resucitó, y tu fe es orgánica, viva, dinámica, porque eso es lo que es el cristianismo, una relación viva, orgánica, dinámica con alguien que vive. Si tú vienes a cualquier religión, llámese como se llame, el título de la botella, católicos, protestantes, testigos de Jehová, esos son los títulos de las botellas. Cristo ve lo que está adentro de la botella, dentro de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? En mi familia, yo vengo de una familia hipercatólica, y la mayor parte de mis familiares eran borrachos, parranderos y mujeriegos, pero el domingo se persinaban y de lunes a viernes se portaban como el anticristo. Y cuando yo me convertí, me persiguieron. Has abandonado la religión. ¡Qué hipócritas! No entendían ellos, creían que con santiguarse el domingo o en la cuaresma no comer carne. ¿Cuántas babosadas han inventado? Adiós. A ver, chéquenme quién comió carne y quién comió pescado, ¿eh? ¿Quién comió tlayudas y quién comió? ¿Cuántas tonterías, verdad? Cuando comenzamos a despegar nuestra mente, decimos, ¿cuántas tonterías hablamos? Imaginémonos a Dios buscando a esas personas. Dios busca quien le adora en el corazón, en espíritu y en verdad. No lo que comes o lo que bebes.
o cómo te vistas, o si estás tatuado o no tatuado, o si tienes el pelo largo o no tienes el pelo largo, o si usas chanclas o usas zapatos. Porque esta es la hora en la que nosotros tenemos que entender, no es la comida ni la bebida, lo que hace una persona santa es tu relación diaria con la persona de Jesucristo. Y le dice Cristo a la mujer, porque también el Padre a tales adoradora busca que le adoren. A Dios no te busca ni le agradas, pues te traje esto, Señor. Hay hermanos que me dicen, ay hermano, voy a ayunar 3 semanas, ¿por qué? Para que sane Dios a mi hijo. Digo, ¿de veras ese es tu motivo? Oye, que Dios tan misericordioso. Mira, Señor, en 3 semanas, veme, veme. Y los ángeles también, no voy a comer. Y veme, Señor, ya tengo 5 días, ¿me ves? ¿Me ves? Señor, sana a mi hijo, ¿no? ¿Quieres más días? ¿Que sufra más? Y hay una semana, Señor, sana a mi hijo. ¿Ese es el Dios que servimos? Que a través de un sacrificio nos va a responder. El ayuno no es para buscar favores de Dios, es para buscar un tiempo en el cual nos abstenemos de alimentos y pasar tiempo con Él en lugar de pasarlo comiendo. Es todo. Y buscar una dirección clara de su vida. Voy a ayunar para que mi esposo se convierta. Como hijo de un Teofilito, ni se convertirá. Cuando conozcamos la verdad nos hará libres. Estamos tan llenos de tantas mentiras y aún siendo cristianos. Y aún en nuestros coros también. Hay coros cristianos que cantamos, ¿verdad? Ven Espíritu Santo, ven. Ya se perdió el Espíritu Santo, ¿dónde anda? ¿Qué no lo tienes dentro de ti? ¿No hemos sido sellados hasta el día de nuestra resurrección? Efesios 1, 13 y 14 con el Espíritu Santo. Entonces, Él viene, en el Antiguo Testamento lo podían cantar esa canción, pero en el Nuevo Testamento ya jamás se va a salir de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven. Oh, Señor, dame más de ti, Señor, dame más de ti, Señor. Te contesta Dios, ya te di entero, todo el Espíritu es dentro de ti. No me pidas que yo te dé más, tú dame más de ti. Dios quiere más de nosotros que nosotros de Él. Él ya nos dejó la Biblia, nos dejó a su Hijo, tenemos al Espíritu. Ahora Él quiere más de nosotros, más entrega, más santidad, más misericordia con todos los demás. Pero estamos llenos de tradiciones por los paradigmas y por todo lo que el ser humano ha hecho en todos estos tiempos. Y finalmente, ¿qué significa creer realmente en la Biblia? Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice así: la fe, no creer, la fe bíblica, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a traducirlo. La fe es una seguridad de algo futuro, algo que no ves, pero que sabes que vendrá, y al mismo tiempo no lo puedes ver. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Si lo ves, ya no es fe. ¿Cuántas personas en las iglesias? Si yo veo a un paralítico levantarse de la silla de ruedas, voy a creer. Mentira, mentira, mentira. ¿Te va a emocionar? Don Francisco se levantó de la silla, tenía 20 años y las emociones te afectan. ¿Cuántos días? ¿3 días? ¿4 días? A la semana eres el mismo. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, no es por ver. Muchos creyeron viendo los milagros y por eso hay millones de cristianos en el mundo buscando ver sanidades. Y la fe es algo que tú no puedes ver, es algo que viene cuando oyes el evangelio de la gracia y el Espíritu Santo siembra la semilla en tu corazón y somos renacidos no por ver, sino por oír la palabra de Dios. ¿O tienes otra Biblia? Jesús creyó o vio que muchos dijeron, creemos en ti, pero sin embargo no se fiaba de ellos porque creyeron viendo los milagros.
Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Dios no hace milagros? Claro que Dios hace milagros, pero ya no para exhibirnos a nosotros como un circo, que es lo que se ha hecho con las iglesias actualmente. Famosas campañas de sanidad, pues se atasca de gente. El que no tiene los juanetes chuecos, tiene el dedo chueco. Al que no le duele el oído, le duele un ojo. Al que no tiene la mano, al que no tiene artritis, al que no tiene diabetes. Todos tenemos algo. Y pues claro que llegamos, Señor, por favor, ¿buscamos qué cosa? La mano de Dios sin buscar a Dios. No busques la mano de Dios, lo que Él te va a dar, búscalo a Él. Y eso va a demostrar si tu fe es realmente la fe bíblica, la fe que salva. Y es la que te va a guiar verdaderamente a la vida eterna. Gracias, Señor, por lo que tengo, por mis hijos, por el aire que respiro todos los días. Gracias por Oaxaca, esta ciudad tan maravillosa, con tanta comida, con tan buen clima. Gracias que tenemos hijos, que tenemos salud, etcétera, etcétera. Y esta seguridad diaria de acostarme en la noche, Padre, te bendigo. Me voy a dormir como un angelito. Mis problemas de mañana no me voy a acostar pensando en nada. ¿Qué cosa es la ansiedad? Creer que los problemas de mañana se pueden resolver con las fuerzas de hoy. Y conforme a nuestros días, nuestras fuerzas. Entonces mañana Dios te va a dar la sabiduría para resolver tus problemas. Hoy vive contento. Duérmete como un niño chiquito. Que nadie te despierte como un bebé. Tenemos que dormir libres de preocupaciones. Y hay hermanos que se levantan a las 2 de la mañana como leones enjaulados. ¿Y qué voy a hacer? Y mi hija no regresa, y mi hijo está en las drogas. Cuando tu hijo regrese y cuando tu hijo deje las drogas, le dije una vez a un hermano, a ti te vamos a hospitalizar en el psiquiátrico. Porque mientras crees que tus hijos se van a componer, tú te vas a descomponer por la incredulidad y la forma en la que tú estás tratando a Dios. Tenemos que acostarnos, Padre Santo. Mi hija, yo no la voy a hacer volver a casa. Mi hijo, yo no lo puedo cambiar. Tú eres el único que cambias. Yo quiero confiar. Eso es creer. Confiar que si yo oro y si yo busco tu rostro todos los días, lloro con mi esposa, tú nos vas a responder. Aunque no lo veamos, lo estamos esperando porque lo dice tu palabra. Y es la palabra la que nos da la solidez y la firmeza de la seguridad que Dios nos va a responder. La fe, si necesita evidencias, ya no es fe. Si lo veo, ya no es fe. Tiene que estar relacionada con el futuro y con lo invisible. Entonces, si yo me voy a convertir por algo que yo veo, recuerden la historia del que bajó al infierno, al Hades, en Lucas, de Cristo, que estaba en el infierno y le dijo a Abraham, Abraham, por favor dígales a mis padres que no vengan a este lugar de tormento, que estoy aquí sufriendo. Y le contestó a Abraham, aunque alguien se levante de entre los muertos, ¿se acuerdan de esa historia en Lucas? Y se les aparezca y les jale los pies a tu papá y a tu mamá y les diga, si te condenas, soy un ángel, cree en Jesucristo, dice, no van a creer. Tienen a la ley y a los profetas. Tanto en el Antiguo Testamento, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Siempre el creer es conforme a la palabra de Dios. Y si no se predica el Evangelio, nadie puede creer, porque es a través de la predicación del Evangelio, de las buenas noticias, que Dios te ama, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú crees, si tú pones tu confianza, no solamente mentalmente, sí creo que Jesús, creo que nació en Belén, creo que nació de la Virgen, todo eso es una fe intelectual. Si tú dices creo, pero no solamente eso, ahora te quiero seguir, tu fe te va a salvar. Porque si tú no sigues a Jesucristo, tu fe es la fe de los demonios. Los demonios también creen y tiemblan, pero no obran ni hacen la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra.
Gracias por habernos dejado tan claramente establecidos tus principios espirituales. Y gracias, Señor, también porque nos guías a toda la verdad. Gracias porque el mundo que está a nuestro alrededor está bajo el control del maligno. Programas de televisión, redes sociales, internet, Facebook, está bombardeado con mentiras. Y para que podamos vivir en paz y no sentir esa presión del mundo, que el peso va a caer, que el dólar va a caer, que la guerra nuclear, tenemos que vivir cerca de ti, sabiendo que nada ni nadie nunca nos va a separar de tu amor. Si tú pagaste y diste tu vida para salvarnos, ¿cuánto más nos darás todas las cosas si seguimos creyendo? Porque solo nuestra perseverancia en las Escrituras determinarán si nuestra fe es verdadera o es una creencia meramente intelectual. Yo te invito en esta tarde a que vengas y creas en el nombre del Hijo de Dios, el único que ha dicho: yo soy la verdad. Nadie más ha dicho eso. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí y me sigues durante la vida corta que te he dado, vas a tener, cuando tú mueras, la vida eterna. Dile: Señor, perdona mis pecados, creo que pagaste por ellos en la cruz, me arrepiento sinceramente de mi vida pasada como la mujer samaritana. No importa lo que hayas hecho, tal vez llevas 10 maridos, 5 abortos, eres homosexual o transgénero, borracho, drogadicto, traficante. No importa en esta mañana lo que tú hayas hecho. Escúchame, estas son las buenas noticias. Son buenas noticias que Dios te acepta, que siendo aún pecadores nos recibe como somos. Esto se llama gracia, algo que ninguna religión conoce, y esta palabra no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. La gracia de Dios, que siendo pecadores, Cristo paga por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal es la palabra de Dios, Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios. Los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Ama la Biblia día y noche, medita en ella. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre vas a dar fruto, siempre vas a tener paz, vas a tener seguridad, vas a tener esperanza, porque has decidido, convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo vas a seguir desde el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz, y cuando se acuerden, oren por nosotros, por favor.